Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Continuando con esas charlas de humanidades que hacen al ser cada vez mejor, vámonos al yo y el tú. Y si nos damos cuenta, vivimos en una sociedad a diario unos con otros, pues sin llegar a intimar verdaderamente. En los últimos años se ha generalizado el tuteo y sin diferenciación se emplea el primer contacto verbal, pero ello no significa compenetrarnos. Más bien se trata de confundirnos en una camaradería volátil o insustancial fraternidad. Sin embargo, es por el tú que nos separamos del colectivo para entablar una relación específica. Y conocer la realidad de tú exige un esfuerzo de aproximación para cada vez más cerca. O poder verlo, palpar su presencia, y es entonces cuando decir tú crea con otro algo semejante a un contacto. Y empieza una correspondencia, la palabra primordial, yo, tú, y establece el mundo de la relación. Entonces, tres son las esferas de la comunicación humana. La primera, con la naturaleza. La segunda, las cosas. La tercera, los seres. Y se disfruta sin palabras. Todo está ahí, ante los ojos, manteniendo pues una lejanía infranqueable. Y lo que sugiere se queda en el umbral del lenguaje. La segunda esfera es la vida que llevamos con los otros hombres, y aquí podemos dar y aceptar el tú, universalizándolo, pero no es el tú determinado que necesita y busca el yo para ser verdaderamente. La tercera esfera es la comunicación con las formas inteligibles que están impresas en el mundo real. Son esos enigmas y problemas que suscita el entorno. Y no encontraremos aquí ningún tú. Solo nos sentimos llamados y más bien respondemos creando conceptos, realizando actos, pese a que ninguna singularidad concreta nos sonríe o se dirige a nosotros verbalmente. Entonces, ¿qué y cómo es el tú? No es proyección o reflejo de mí, y menos de mi yo, ni una propiedad en la que me enajeno. El tú es independiente y existe por sí mismo con total libertad. No es él o ella limitados por el entorno, ni aparece pues destacado y fijo en esa red del universo. Tampoco es un conjunto de cualidades. El tú es una presencia que sentimos y que ocupa todo el horizonte. Sin embargo, del tú nada se sabe hasta que el yo entra en relación directa e inmediatamente con él, que puede ser mediante la palabra o sin pronunciar ninguna, por un cordial apretón de manos, intercambiando una mirada de inteligencia. Y este primer contacto significa elegir y ser elegido, y una relación a la vez activa y pasiva. Activa porque comprende, o más bien yo comprendo al instante que puedo entenderme con ese tú, y pasiva porque no la busqué, y es solo resultado del azar o encuentro fortuito. Yo, tú, pues solo puede ser pronunciado en la totalidad del ser, para que ambos se revelen como presencia real semejante. No sin razón, según Feuerbach, el individuo solo no es humano, porque el ser del hombre se realiza en la unión del hombre con el otro hombre, unión que se apoya en la diferencia entre el yo y el tú. El hombre, pues, se hace un yo a través del tú, y esa persona a quien tuteamos realmente llega a desaparecer, pues la relación humana se acrecienta y disuelve, y en esta alternancia se adquiere conciencia del compañero que no cambia, y la realidad que yo se acusa más clara y fuerte. Hay muchos autores que descubren el tú innato en el instinto de relación que se dirige a otro al buscarle, sin establecer contacto verbal. Esta disposición abierta de acogida es el a priori de la relación espontánea en los encuentros que vivimos. Ese ser
cuya existencia presentimos en nuestra vida cotidiana y no le hemos descubierto todavía, nos predispone a la reciprocidad, a la ternura que se realizará más tarde por la personificación y el diálogo. Entonces se crea la unidad yo y tú con exclusión de los otros, revelándose mutuamente, y en este caso ambos tienden cada vez con más fuerza a semejarse, pues, o parecería que se afirmara a sí mismo en esta dejación y abandono del otro, hasta que el ligamen se rompe y se encuentra cada uno como si fuera un tú. Los novios se integran, abandonan a los demás, se separan y cada uno es un tú. Entonces retoman posesión de su yo extraño y se piensa para tomar conciencia de la propia realidad. El sí mismo y el otro se implican mutuamente, ya que cada uno de ellos son un yo, pero también un tú, correlativamente vinculados para ser autónomos, pero a la vez que siento el tú como pertenencia exclusiva, es por él que alcanzo el sentimiento de lo universal, pues los demás seres se me aparecen en su singularidad, en un frente a frente exclusivo al que emergen los múltiples tú de mi yo. Esta unidad del yo y el tú constituye la persona humana. El yo se realiza en el tú, al verse o desdoblarse directamente del que es. A su vez, el tú se descubre, yo al tomar conciencia de la existencia del otro, y de ello se deduce que la persona pues es la universalidad hegeliana del individuo. Llegar a constituirse persona significa y requiere cumplir una serie de actos originarios. Primero, ser capaz de separarse de sí, desposeerse y centrarse para estar disponible al tú, lograr liberarse del amor propio y luchar contra ese egoísmo mediante la renuncia ascética. Segundo, comprender, o sea, abandonar el propio punto de vista y colocarse en el del tú. Tampoco buscarnos en un tú semejante a mí o a mi yo, ni mirarlo con distancia objetiva, sino abrazar su singularidad desde el propio yo y acogerlo íntimamente para mejor comprenderse. Porque ser para todos y querer conocerlos desde uno mismo equivale muchas veces a no entender a nadie. Igualmente, la disolución es el tú, no es comprensión de su realidad. Puede ocurrir que en la tentativa de inteligir el tú, pues lleguemos a perder la autonomía de nuestro yo y caer en la dependencia del otro, que puede someternos a sus necesidades o deseos arbitrarios. Este es un peligro y se evita manteniendo la independencia personal. O comprender no es solo conocer, sino es también asumir las penas y las alegrías del tú, o participar en sus afanes, ayudarle en sus luchas, es decir, entregarse generosa y gratuitamente sin esperar una felicidad prometida o un goce inefable, siempre en cuando no esté equivocado. La economía de la persona pues es una economía de dones y no de compensaciones o de cálculos. La generosidad ilumina la opacidad del yo y su primera soledad, y sorprende como al tú, que éste se conmueve y responde desprovisto de interés premeditado. Así pues desaparece el rechazo de tú, porque se siente revalorizado cuando pues temía ser utilizado como objeto. El yo generoso y abierto no suele fracasar ante un tú desconfiado, pues a la larga vence las suspicacias temerosas al tenerlo siempre presente, no descuidándolo jamás. Es lo que llama Jean Lacroix la fidelidad creadora, que es la ofrenda del yo al tú que no se limita a la repetición de actos generosos, sino que es una permanente renovación del don de sí mismo. Por este movimiento corre el serio peligro de que lo destruya el tú al que se entregó con devoción tal como es,
sin disfraces u ocultamientos. Este ir hacia su Sein, dicen los alemanes, constituye el vehemente éxtasis de la persona, y se comprende que se le juegue todo el yo al salir de su morada interior para adentrarse en el tú enigmático. Quizá caiga en un abismo sin fondo, donde se precipite para siempre a un encuentro en el tú, un refugio más seguro que el propio yo, debilitado por los dolores y fracasos. Entonces el yo se siente de nuevo ser en el tú y se conoce finalmente por él. La comunicación es una aventura que se corre con el encuentro, pues con ese otro que puede ser salvador o ruina definitiva. Comprendemos así esta naturaleza dramática de la relación humana en el que el yo lo arriesga todo a ir hacia el tú, pudiendo liberarse de las trabas que lo paralizan, y si fracasa la relación, alienarse como un ser extraño y hasta enloquecer. Sin embargo, cuando se logra una correspondencia equilibrada entre el yo y el tú, a través de un diálogo claro y sincero, se salva la integridad de la persona. Entonces, con este trabalenguas tan extraordinario, nosotros nos estamos dando cuenta que el tú y el yo, o tú como amigo, me puede llevar a una ruina o me puede llevar a grandes éxitos. Por lo tanto, ni tú puedes ser yo ni yo tú. Guardemos nuestra integridad y seamos autónomos para poder mantener también esa relación. Y si tú no eres autónomo y eres yo, cuando ya no tengamos amistad, tú quedas en la nada. Mantén tu círculo social. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.